El objetivo de esta presentación, ya en serio, lo que se aprobó en la reforma, tiene implicaciones realmente profundas, tanto para nuestras pensiones como para el sistema de salud y para la sostenibilidad de toda la seguridad social. Así que vamos en esta presentación a ver 4 puntos principales. Vamos a analizar un poquito la Ley 462 y todas las implicaciones que se hizo en la reforma, por qué importa, incluyendo incluso todo el tema de gobernanza de la Caja del Seguro Social. Vamos a discutir aspectos técnicos de la implementación, vamos a identificar qué áreas requieren atención y mejora inmediata, que faltó en la reforma, que se dejó por fuera, aunque era urgente, seguro. Y lo más importante, qué tenemos que hacer de aquí en adelante para que esta reforma no sea el final de un cuento, sino apenas este primer capítulo de una historia de dignidad y de justicia social que requiere nuestro país. Así que, una breve historia. Recuerden, la Ley 51 establece las bases del sistema social nuevo de seguridad social en Panamá, hace 20 años, pero la Ley 462 mantiene las mismas bases de la Ley 51, simplemente que reformula aspectos clave para modernizar la Caja del Seguro Social y adaptarla a nuevas exigencias sociales y económicas. La importancia de la Caja del Seguro Social para todos es claro. Yo creo que proporcionar seguridad social a los trabajadores y a sus dependientes, asegurando el acceso a los servicios de salud y pensiones para que todos podamos vivir más y con dignidad, eso es realmente el propósito que nosotros encontramos en la ley. El propósito general de esta reforma fue garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja del Seguro Social con una mayor transparencia en la gestión y eficiencia en los servicios de salud, pero algo muy importante, que ya no se mirara desde dentro de la propia seguridad social, sino que sea el asegurado el centro y sea él quien valide que lo estamos haciendo bien. Que no tengamos que salir nosotros en los periódicos a decir qué bien lo hacemos, que sea el asegurado el que nos los aplauda. Y eso lo vemos regado por toda la ley. Por supuesto, asegurar el pago de pensiones a todos los que están cobrando hoy su cheque mensual era uno de los retos importantes porque, como ustedes saben, en febrero se nos acabó la plata y teníamos que seguir pagando las pensiones y si no hubiera habido la transferencia que se hizo, hubiéramos tenido un poquito de volteos. Y, por supuesto, continuar de manera eficiente la protección de todos los asegurados frente a todos los tipos de riesgo, invalidez, vejez, muerte, así como las morbilidades que afectan la salud, los riesgos profesionales y otros contemplados en la ley, siempre dentro de las posibilidades económicas de la Caja del Seguro Social. ¿Y por qué pongo esto como propósito general de la reforma? Porque desde que salió la reforma del primer debate, esa última frase, Allina, de aseguradores con las posibilidades económicas, se había quitado. Parecía que la Caja del Seguro Social podía dar beneficios infinitos sin prima. Y para un asegurador, así sea una compañía mutualista, que es la seguridad social, tiene que haber dinero para poder pagar beneficios. Tú no puedes nada más pensar en recibir beneficios si no haya prima de por medio para poder hacerlo. Y esa frase tan importante que desde 1941 estuvo en la ley casi se pierde y casi nos las dejan caer dentro de la reforma y esto hubiera sido un caos. Porque si la reforma, por ejemplo, hoy tiene que pagar todo lo que a alguien se le ocurre en salud, porque eso es un beneficio, indudablemente con el 8,5% de cuota obrero patronal, pagada principalmente por los patronos, que muchos están aquí, no hubiese sido nunca suficiente. Y entrábamos en una espiral de incremento en esa cuota, principalmente patronal, enorme, porque no estaba justamente estos beneficios dentro de las posibilidades económicas de la Caja. Eso fue una ganancia en el segundo debate, devolver esta frase que siempre estuvo en la ley y que casi perdemos. Como ya les dije, esta fue una reforma que era como un buffet que por primera vez estuvo bien servido. Los que ya tenían un buen sistema lo conservaron, los que no tenían nada ahora tienen un plato digno y los informales por fin tienen mesa y silla en la mesa. Pero eso sí, tenemos que cocinar rápido porque el pueblo ya está harto de ver la carta y quiere que le sirvan la comida, ¿no? Hoy vamos a ver cómo lograr que ese menú se convierta en servicio de verdad
a través de esta corta plática. La reforma tiene elementos claves que yo podría resumir en 3 grandes bloques. Ajustes institucionales que tienen que ver con la reestructuración de la gobernanza de la Caja del Seguro Social, redefiniendo los roles tanto de la Junta Directiva y la estructura institucional de la organización. ¿Por qué los roles de la Junta Directiva? Una Junta Directiva que no cogobierna, que es estratégica y fiscalizadora, y una dirección general que opera toda esa estrategia que le es entregada y todas las políticas, justamente para poder dar los servicios a los asegurados. Y se crea, en términos de ese ajuste institucional, una coordinación entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud para eliminar las duplicidades y ampliar la cobertura de salud a más y más panameños para que la misma logre la universalidad en un proceso gradual. Entre el otro bloque de elementos claves que contiene esta reforma, y por supuesto el mayor de todos, la reforma habla de mucho de los beneficios y de la cobertura de esos beneficios. Como ya se ha dicho bastante, la reforma mantiene la edad de jubilación actual en 57 años las mujeres, 62 años los hombres, con un compromiso de revisar esto técnicamente en 6 años por organismos independientes y dar una recomendación a la nueva asamblea, quien tendrá ahora sí que la soberanía para decir si se cambia o no. Así que hasta que eso no pase y hasta que no haya una nueva ley, la edad de jubilación no cambia. Existen mejoras dentro de la ley para el sistema mixto, que es el único que existía hasta hace poca semana y media. Como ya lo dijo Eric Molino, el sistema solidario o de beneficio definido murió hace 20 años y lo quieren revivir, pero es que ya estaba muerto desde hace 20 años, no es que estaba en cuidados intensivos, estaba muerto. Eso de volver al sistema solidario, como lo he explicado muchas veces, no se puede volver a la vida. Si tuviera en cuidados intensivos, menos mal, pero no se podía volver a la vida y este gobierno decidió que no había efectivamente santero que lo pudiera revivir. ¿Por qué? Porque nos iba a quebrar como país. Así que las 600.000 personas que están dentro de ese sistema siguen estando dentro de ese sistema con los mismos beneficios de hace 20 años. Así que todo ese barullo que hay en la calle, nadie lo entiende porque a 600.000 panameños no le cambió la vida. Siguen teniendo los mismos beneficios y, como verán, en unos momentos incluso mejores si ellos así estiman que un nuevo sistema les da mejores beneficios. Pero, ¿dónde estuvo la mejora de la ley? Tal cual como lo he explicado. Desgraciadamente, en esta graduación que se hizo hace 20 años del sistema, dejando el sistema de beneficio definido para un segmento de la población y creando el sistema mixto, que más o menos también tiene 600.000 personas, ese sistema mixto no entregaba pensiones que eran suficientes para satisfacer las necesidades de los panameños. Eran pensiones muy bajas, que se sabía que tenían que ser bajas porque si hubieran entregado las de beneficio definido, efectivamente el sistema seguiría quebrado y sin posibilidad de mejora. Sin embargo, cuando se bajaron mucho a través del sistema mixto y había que reparar ese error. Si bien no entregar pensiones como las que daba el sistema solidario, sí mejorarlas para que a futuro estuvieran acorde con el costo de la vida y con efectivamente alguna medida, principalmente ligada a los ahorros, como veremos. Así que, ¿qué es lo que hace la Ley 462? Devuelve el sistema de capitalización de la manera más pura, más íntegra, por la que peleamos Calicho y yo en el 2005. Efectivamente, lo que hace el sistema es sacar de tu cheque el 15% en términos de cuota obrero patronal y retornar a una cuenta de ahorro el mismo 15% más los intereses que eso devengue. Pero es que la ley anterior no hacía eso. La ley anterior te sacaba el 15 y te retornaba el 10 como aporte en tu cuenta individual. Entonces, esta nueva ley no hay que ser muy matemático, ni financista, ni haber estudiado física nuclear para entender que te está dando 50% más de capitalización, porque te está devolviendo un 5% sobre el 10% que antes te ponía. Así que las pensiones tienen que ser sensiblemente mayores. No hay que hacer mucho cálculo para eso. Y eso es lo que hacía la ley, dejar el sistema para los panameños a los que se les cerró y que quedaron encapsulados ahí, que se llamaba el sistema solidario, y mejorar las pensiones
de las personas que pertenecían al sistema mixto. Con esta reforma, pues el incremento de las pensiones también fue uno de los temas que se logró, porque mientras las pensiones bajo el sistema anterior tenían incrementos, como ya verán, muy pequeños de $10 cada 5 años y solamente eran para cierto segmento de la población, la nueva reforma lo que hace es que el nuevo sistema de pensiones otorgará pensiones cuyo monto se va a ajustar al nivel de precios del mercado o al costo de la vida, con lo cual esas pensiones todos los años se ajustarán e irán incrementándose. Esto beneficiando más o menos a unos 600,000 ahorita, todos, bueno, la mayoría, y vamos a ver más adelante por qué la mayoría del sistema mixto y todos los que vayan entrando de aquí en adelante. Vuelvo a repetir, la ley no elimina a las personas que estaban en el subsistema de beneficio definido sus beneficios. Por eso decía el licenciado Molino que en esta ley subsisten 3 sistemas. El sistema de beneficio definido hasta que fallezca el último, más o menos son 600,000 panameños los que quedan, más los jubilados actuales, que son 325,000. El sistema mixto, que va a durar por más o menos unos 7 años, y luego de 7 años, todos los que le falten 7 años o más de 7 años, perdón, para jubilarse, van a pasar automáticamente al nuevo sistema, y el sistema de capitalización con garantía solidaria, que es el nuevo. Entonces, por eso van a ver que el texto de la ley incluye todas las definiciones en el texto único para poder que ustedes vayan a él y puedan saber cómo le calculan la pensión a cada uno de los personajes que están dentro de estos subsistemas vigentes en la ley. Entonces, simple y llanamente, para recordar, viejos como yo, que estaban en el sistema, que siguen en el sistema de beneficio definido, pues saben cómo calcular su pensión. ¿Cómo se calcula? Como el 60% del promedio de los mejores 10 años con 240 cuotas. Fórmula facilita y te dan 1,25% más por cada 12 cuotas adicionales. Esa es una, ahora sí que frase o oración que la tenemos una y otra vez en la mente. Pero eso ya murió hace 20 años. Entonces, ver a gente hablando de eso en la calle y ligándolo a un nuevo sistema, que es el sistema mixto, no tenía ningún sentido, porque en 20 años tampoco nadie se ha preguntado cómo hacía el sistema mixto para entregar los cálculos. De hecho, creo que nadie aquí tiene el estado de cuenta de su sistema de ahorro en el sistema mixto. Pero ahora, más que nunca, con esta reforma quieren saber lo que en 20 años nadie preguntó. Entonces, esta administración en 12 meses tiene que generar efectivamente, perdón, en 2 semanas, todos los estados de cuenta de esas cuentas de ahorro individual que en 20 años nadie sabe que estaban allí. Interesante, ¿no? En términos generales, ustedes van a ver que por la calle circulan cuadros y cuadros y cuadros y cuadros, sin ningún tipo de matemática. Y como yo le digo a la gente, la Caja del Seguro Social es la única que ha sido garante de los cálculos, la única y su Departamento de Prestaciones Económicas, que tenemos a su directora aquí con nosotros, de esos cálculos, nadie más. Ahora cualquier perico de los palotes se abroga el hecho de que entendió, y yo leí que el cálculo se hace así, y por supuesto el cálculo no se hace así, pero la desinformación está a la orden del día por otros propósitos, no para instruir, sino para realmente crear desconfianza más de la que ya existe hoy. Así que, pues yo, así mismo como los otros publicaron cuadros, publiqué explicaciones y dejé las hojas de cálculo, que nadie sabe del otro cómo la hicieron ni cómo salieron los cálculos, pero por lo menos nosotros los hemos dejado medianamente hechos y le hemos dicho a las personas que esperen una semana, semana y media más para poderles tener en la plataforma de Mi Caja Digital de la Caja para cada uno de los asegurados todos los cálculos de la proyección de su pensión y para que puedan ver qué es lo que más les conviene, como veremos a futuro. Pero esto es una persona que gana $700 mensuales, que está 40 años dentro del sistema, y aquí es donde vienen todas las confusiones. Tú tienes 40 años de vida útil, pero dentro de esos 40 años tú puedes tener 20 años en donde trabajaste y 20 años donde no trabajaste. Y si 20 años trabajaste y ganaste 12 y te pagaron cada mes tus 2 quincenas, pues tuviste efectivamente 12 salarios en esos 20 años que corresponden ¿a qué? A 240 cuotas. Pero faltan los otros 20 años que tuviste en el sistema. Y esos otros 20 años que estabas en el sistema, aunque no estabas recibiendo salario, sí estabas recibiendo intereses.
y una cantidad importante, porque el interés compuesto en esos 20 años sobre lo que acumula, efectivamente es lo que todos los demás cuadros en la calle no tienen, simplemente para decir que la fórmula de una cuenta individual no capitaliza pensiones para los asegurados similares a los del programa que murió hace 20 años y que quieren revivir para justamente crear confusión. Y ojo, que no se puede comparar con ese sistema porque nadie más iba a tener ese sistema. Entonces, para estas personas, resulta ser que una persona que esté 40 años en el sistema puede cotizar la mitad de su vida, y si cotiza la mitad de su vida dentro de los 40 años, cotiza 20 años dentro de los 40. O puede cotizar 25 años dentro de los 40, que equivale a más o menos 7 meses de cotización y una quincena. O puede cotizar efectivamente 9 meses o 10 y medio meses, y eso va dando 30 años dentro de los 40, 35 dentro de los 40 y 40 años, que sería full empleo para un médico, un maestro, que son los que están en la calle haciendo todo este problema, y ellos tienen full empleo y ellos cotizan sus 12 cuotas por año. Y en este ejemplo lo pueden ver, y por ahí están las hojas que le muestra. En todos los casos, para 20, 25, 30, 35 y 40 años de trabajo dentro de la vida útil laboral de esta persona que se jubila a los 62 años, tenemos que el sistema, bajo la ley nueva, genera pensiones superiores, por supuesto, a las del sistema mixto, y superiores también, en este ejemplo, a las del sistema de reparto beneficio definido o mal llamado solidario. Así que al final, cuando se han presentado estos cuadros, se presentan con las tasas de reemplazo. Esas tasas de reemplazo, como el promedio de los mejores años, típicamente ahí no se supone ningún incremento salarial, se supone fijo para que sea más fácil de comparar el cálculo, y se ve que la tasa de reemplazo de la nueva ley da mucho mayor que la tasa de reemplazo en el sistema mixto. Por supuesto, siempre va a ser igual, porque como vas a ver más adelante, la capitalización a una tasa de interés no implica que hay cambio en la tasa de reemplazo del nuevo sistema, pero como los demás funcionan con una fórmula mitad beneficio definido en el mixto y mitad ahorro, y en el de beneficio definido con una fórmula que típicamente lo que te otorga es el beneficio, pues van a haber cambios en las tasas, pero no hasta 40 años de cotización, en este ejemplo, de pleno empleo, en donde ustedes ven que el sistema solidario se parece al nuevo sistema. Así que, en general, siempre el sistema que se ha propuesto es un sistema que mejora las pensiones para todos los asegurados. No voy a caer en este cuadro que presentaba toda la matemática y que lo tienen ahí en la presentación y que lo pueden seguir también en nuestro YouTube, en la página de la Caja del Seguro Social, y bajar todos los Exceles en donde ustedes pueden jugar efectivamente con esos cálculos, pero bien les digo, es momentáneo mientras sale mi caja digital para que todos los panameños vean su caso particular, y ahí se va a acabar toda la discusión porque pues van a tener para cada uno su cálculo. Otra de las cosas que tiene la ley es que las comparaciones que se están haciendo en la calle con el nuevo sistema no se pueden justamente hacer con el sistema solidario, porque el sistema solidario utiliza esa tasa de reemplazo como un parámetro para determinar justamente la pensión que vas a recibir, mientras que en el sistema de acumulación, tanto mixto como el nuevo, ese sentido desaparece. Primero porque en el sistema nuevo tú te puedes jubilar a la edad que sea. Al jubilarte a la edad que sea no existe tal concepto de tasa de reemplazo. Tienes que jalar muchísimo para tratar de equiparar con ese mismo parámetro uno con otro. En el sistema nuevo, mientras más aportas, más recibes. Mientras menos aportas, menos recibes. Básicamente es eso. El nuevo sistema de pensiones van a ver que extiende sus beneficios de forma vitalicia, a diferencia de sistemas chilenos en donde lo que tú ahorras te lo entregan a la edad de jubilación, y bueno, ve qué vas a hacer tú con tu vida. Si te alcanzó, y si no te alcanzó, bueno, que te mantenga tu familia. En Panamá se te entregan pensiones vitalicias, y el sistema nuevo hace lo mismo, te entrega una pensión vitalicia a ti hasta que fallezcas, y corrige lo que el sistema mixto no había tomado en cuenta, que es que si tú falleces después de que has recibido tu pensión de jubilación o de vejez, tu viudo o tu viuda sigue recibiendo el 50% de la pensión que tú recibías. En el sistema mixto eso no era así. En el sistema mixto, si tú morías y todavía sobraba dinero en la cuenta, luego de que te habían pagado tus pensiones, te daban lo que sobraba como herencia.
pero no te daban una pensión vitalicia. De tal manera que si tú habías sobrevivido mucho y te habías gastado todo lo que estaba en la cuenta, a tu viuda, a tu viudo, no le tocaba nada. Ah, y a mí, si me moría o vivía de más y se había acabado la cuenta, bueno, había lo que se llamaba un seguro de sobrevida para pagarte a ti, sí, vitalicio, pero no a la viuda ni no al viudo. Eso lo corrige el nuevo sistema y amplía la cobertura. Por eso es un sistema mucho más bondadoso. Asimismo, otro beneficio que ya comenté de él es que se entregan pensiones vitalicias ajustables cada año para que no tengamos a pensionados haciendo nuevamente piqueteos en la calle porque no les alcanza el valor de su jubilación y se indexan justamente a temas inflacionarios. Otros temas, es importante que la ampliación de la cobertura también no nada más cubría a los que habían cotizado 240 cuotas. Antes, la ley proporcionaba una pensión no contributiva que se llamaba pensión mínima garantizada para si tú tenías una pensión menor a $265, porque te salía una pensión de $200 en el cálculo, pero habías contribuido 240 cuotas o más, el Estado te pagaba la diferencia que tú no habías pagado para completarte los 265. Es decir, que si tú tenías acceso a una pensión de 200 y habías acumulado 240 cuotas o más, el Estado te ponía los 265 que hacían falta. Eso era para los que tenían 240 cuotas o más. El que no tenía eso, el Estado no le daba ese beneficio. Ahora la ley incluyó un nuevo mínimo para todo aquel que normalmente recibía indemnizaciones, como era la gente que trabaja estacionalmente en el agro, por ejemplo, recolectores de café, cortadores de caña, que en general a veces ni a indemnizaciones llegaban porque habían cotizado muy poquito. Bueno, si esa gente llega a cotizar al menos 10 años o más, la caja, si su pensión dentro del nuevo sistema le da una pensión muy baja, tanto o menos de 144, por ejemplo, $100, el gobierno pone una pensión que se llama no contributiva para que esos $100 crezcan hasta 144, es decir, pone $44 adicionales como una pensión mínima garantizada para esas personas. Sabemos que con 144 tampoco es que alguien puede vivir, pero bueno, eso es el valor que se llama de línea de pobreza en Panamá, que se va ajustando cada año y ese mínimo en general se les garantiza a estas personas, ¿no? En general crea un observatorio de calidad para asegurar la mejor atención al asegurado, que permita que el asegurado de verdad sea el centro de la razón de la Caja del Seguro Social y tengamos todos los trabajadores que alinearnos con esa palabra o con esa frase que se llama servidor público. Y entendamos todos los que trabajamos en la Caja del Seguro Social que no somos cualquier servidor público, que somos un servidor público especialísimo, porque tenemos la salud de una gran cantidad de panameños, del 70%, para ser exactos, de la población, en nuestras manos. Y eso lo estábamos perdiendo de vista. En términos de rendimiento y flexibilidad, el sistema nuevo, en general, hace una nueva canasta de inversiones posibles para, sin perder la seguridad y tomando en cuenta los riesgos, obtener nuevas canastas de inversión que te permitan realmente llegar a una tasa de rendimiento por ahí de promedio del 5% en vez de la de 3,87 que en promedio ha recibido el sistema mixto. Hay flexibilidad para todos los independientes y todos los informales para que elijan su base mínima de cotización, que era el problema por el cual no se afiliaban a la caja. Y si bien es cierto, la tasa de contribución es el 9,36% ahora, un poquito más alta de lo que estaba antes, él elige sobre qué ingreso va a cotizar. Si puede cotizar sobre $100 mensuales, cotiza $9,36. Si cotiza sobre el doble, bueno, $18. Él decide sobre qué valor cotiza, entendiendo que si cotiza menos, pues recibirá menos, pero algo va a recibir. Y eso es lo importante aquí. También tiene oportunidad de tener el sistema de salud, pero allí sí hay una base mínima de ingresos sobre la cual él debe de cotizar el 8,5%, que es un salario mínimo de $800 o un ingreso mínimo de $800. Y si él no puede, bueno, está la seguridad del Ministerio de Salud como ese que va a cubrir todo lo que
le pase en esa materia, ¿no? Y obviamente la ley propone procesos de afiliación mucho más expeditos, impone a la Caja del Seguro Social una modernización casi instantánea para poder afiliar, hacer los trámites patronales en línea lo más pronto posible para que no tenga las personas que están interactuando, yendo y viniendo, sino que todo lo puedan resolver en línea, sus afiliaciones, sus pagos, etcétera, etcétera. En términos de la transición que tanto me han preguntado, es importante decir que si bien es cierto, el sistema no cambia los beneficios de todas las personas que quedamos encerrados en el sistema solidario que ya murió hace 20 años, sí nos da la posibilidad de que si nosotros al hacer los cálculos vemos que nos da mejor el sistema nuevo que el que tenemos, nos podamos cambiar dentro de los 12 meses. Y alguien me preguntaba, ¿cómo sé si de alguna manera voy a tener mejores beneficios en el sistema nuevo? Y yo le decía, bueno, la verdad es que sí puedes llegar a tener una mejor pensión. Por ejemplo, el sistema anterior tenía límites de 1.500, 2.000 y 2.500. Y me decía, ¿en el sistema nuevo puedo tener mayores límites? Yo le digo, sí, pero probablemente no los vas a tener. Porque hay un sistema de conversión en la nueva ley que dice, yo voy a permitirte que te cambies al sistema de capitalización, pero si eras un práctico del canal, por ejemplo, y ganabas $20.000, los servicios pasados no te los voy a tomar sobre $20.000, te los voy a tomar sobre $2.500, que era el máximo que yo te otorgaba como jubilación, y te los capitalizo al 4%. Y de ahí en adelante, para el que me estaba preguntando, aquí sí, de aquí para adelante, si te quedan 15 años, esos 15 años sí te los voy a tomar al 100% de tu salario, que son los $20.000. En ese caso, si tienes esos salarios altísimos y te queda todavía mucho tiempo por acumular, puede que entonces tú, cuando hagas la fórmula, entiendas que la jubilación te puede quedar más allá de $2.500, puede ser que recibas $3.000, $3.500, no mucho, pero sí más que los límites anteriores. Por eso decíamos que hay muy poca probabilidad de que eso suceda, porque esos salarios altos van a depender del tiempo que te queda la jubilación y que los recibas realmente, ¿ok? Entonces, los afiliados del sistema exclusivo de beneficio definido pueden dentro de los 12 primeros meses pasarse al sistema nuevo si les conviene, y es por pura decisión personal, y todos aquellos que pertenecen al sistema mixto que le falten 7 años o menos, ¿ok? Todos los que en el sistema mixto le falten más de 7 años quedan incorporados, al igual que los nuevos afiliados, directamente en el nuevo sistema. Y el nuevo sistema que tiene, que no importa si tú cotizas $1, $2, al final siempre vas a recibir pensiones. Se acabaron las indemnizaciones. Se acabaron de que si coticé 5 años, 6 años, perdí todo lo que coticé. No, vas a tener, aunque sea jubilaciones de $1, $2, esas jubilaciones las vas a tener. Eso es una gran ventaja. Y, por supuesto, efectivamente, el cambio automático del sistema mixto se va a dar sin que tú hagas absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de muy poco tiempo, todos los que están en el sistema de beneficio definido entrarán a mi caja digital, y mi caja digital le proyectará su pensión del sistema actual, le proyectará su pensión del sistema nuevo. Claro, tendrás que poner cuántos salarios y de qué monto vas a cotizar de aquí a que te jubiles, y tú tomarás tu decisión dependiendo de si una pensión es más grande que la otra, y de manera inmediata, electrónicamente vas a mandar tu solicitud, y la caja te la va a contestar electrónicamente que ya la ha tomado en cuenta y que te ha cambiado de sistema. En el sistema mixto va a ser lo mismo, va a ser a los que le faltan 7 años o menos ese cálculo de cómo hubiese salido tu pensión, que era una mezcla entre un primer pilar solidario y un pilar de ahorro. Te va a hacer el nuevo cálculo de la pensión de ahorro, y la que te dé mejor, esa es la que tú tomarás. Digo, pues quedarte en el mismo sistema. ¿Qué es lo que yo le he dicho a la gente? Oye, ¿va a haber gente del sistema mixto que le conviene cambiarse al sistema nuevo? La respuesta es, estoy casi seguro que el 95% le va a convenir
cambiarse el sistema nuevo. ¿A quién no? Va a haber gente que tiene salarios muy bajos y que dependiendo justamente de eso y de los años que te quedan para jubilarte, ya no le va a dar tiempo de acumular. Por eso se dejó efectivamente esa opcionalidad, pero ya hicimos todos los cálculos matemáticos para saber que al que le falta 7 años o más, seguramente le va a convenir y por eso se cambian automáticamente al sistema. Así que a los que están automáticamente, los que le faltan 7 años o más del sistema mixto, lo único que el sistema de Mi Caja Digital les va a mostrar es su pensión en el nuevo sistema proyectada. No le va a comparar con nada porque no hay nada que comparar, ¿entienden? Ya él pasó al nuevo sistema para que no haya ningún problema. Y el otro elemento clave de la reforma fue la sostenibilidad que, tal cual como lo ha explicado el licenciado Molino, efectivamente, el sistema nuevo fusiona los fondos de pensiones para cubrir los déficits del sistema de beneficio definido y convierte el sistema mixto en un sistema de ahorro, ¿sí?, nocional individual. Introduce una contribución fiscal estable de 966 millones con incrementos anuales para financiar la transición de ese sistema y garantizar sostenibilidad de largo plazo. Aumenta la contribución patronal de forma gradual hasta un 3%, actualiza las políticas de inversión, los instrumentos financieros y la gestión de riesgos y se revisará la edad de jubilación en 6 años más. Con esa recomendación pues se irá a la Asamblea y se tomará la decisión de si se cambia o no a través de una nueva consulta en la Asamblea Nacional de Diputados. En general, si yo tuviera que definir la reforma, la tengo que definir como era un sistema de beneficio definido que se había cerrado, pero su transición no fue financiada. El gobierno del señor Torrijos debió haber incorporado incrementos sobre ese aporte de 140 millones inicial y nunca los hizo. Debían más o menos haber puesto 550 millones por año, que no los pusieron, lo que generó una deuda creciente que es de la que se habló, que hoy suma 75.000 millones de dólares que hay que amortizar, pero además en esa reforma del 2005 el sistema mixto estaba sobrefinanciado, como decimos en su primer pilar, pero con todo y eso proyectaba pensiones menores a las esperadas, porque ese sobrefinanciamiento no beneficiaba a los del sistema mixto, sino a pensiones generales. ¿Cómo se define esta reforma? Bueno, yo creo que como un aumento gradual en la contribución patronal, el impacto en los empleados está por definirse. Una reforma que reduce el déficit de pensiones del gobierno, evitando una brecha futura del 4% del Producto Interno Bruto. Y los nuevos afiliados van a contar con un sistema de contribución definida más estable y más sostenible en el tiempo. Hay una garantía, se generará, si hablamos del déficit que generaba el antiguo sistema de beneficio definido, se generaba un déficit de casi el 4% del Producto Interno Bruto en corto tiempo, que iba a representar el 60% de los ingresos de ITBMS de este país, lo cual era un impacto terrible, ¿no? Y en lugar de cubrir los déficits anuales crecientes, pues el gobierno se comprometió a transferir 1.000 millones anuales porque esto era más sostenible y programado. Sin embargo, el impacto de la liquidez en 10 años hay que verla, porque sin reforma el déficit aumentaría, como ya vimos, del 1.1% del PIB en el 2025 al 2.25% para el 2035. Sin embargo, con la reforma, y si la edad de retiro se hubiera incrementado al menos 3 años, ¿sí?, después de efectivamente el tiempo de transición que había propuesto la ley, no habrá déficit si se incrementa la edad de jubilación y todo lo que hemos dicho más o menos va a alcanzar para que el sistema sea sostenible de manera indefinida. Es decir, que con todos los cambios que propone esta ley, si en 6 años la recomendación de un incremento en la edad de jubilación es acogida, no tendríamos problemas de liquidez a largo plazo. Pero si esa edad, de acuerdo a los cálculos que este servidor y muchos especialistas del BID, del Banco Mundial, de organizaciones importantes, independientes han hecho, si ese aumento no se da, claramente el sistema pues va a llegar a quebrar, pero hemos comprado 35 años
que no es un mal número. Y ya yo estaré chochando, o no existiría así que otro aguante ese guaqueo, como dicen, ¿no? La verdad que, ya hay que pensar a largo plazo también para uno, ¿no? Los principios fundamentales de esta ley creo que son importantes revisarlos. En general, la Caja y el gobierno habían propuesto principios y valores, porque era importante reconocer que la gente que trabaja en la Caja del Seguro Social no nada más trabaja con un rayado de cancha, en donde la Caja le decía cómo debería hacerse el trabajo, sino debería traer cierto componente que solo en su casa le enseñan. Yo no puedo hacer, ni la Caja puede hacer a nadie más honesto de lo que lo hizo su papá y su mamá. Nadie puede hacer que tú respetes a las otras personas si eso no te lo enseñaron en tu casa. Pero en la Caja eso no era, ¿sí?, un valor. Eso no estaba en el test de colocación de ningún empleado. De hecho, la falta de probidad no tenía sanción. Tú podías robar en la Caja y podías seguir trabajando en la Caja, a pesar de que te hubieran pescado en el acto. Imagínense qué cosa tan kafkiana, ¿no? Bueno, eso se había puesto en la ley, que teníamos que pedirle, en términos de recursos humanos, ciertos valores a la gente. Bueno, los diputados dijeron que eso no era necesario, que mejor ponían el rayado de cancha y que ponían ciertos principios en donde pues la honestidad y el respeto pues estuvieran incorporados, porque los principios es algo que la Caja sí puede enseñarle a la gente. Uno de ellos fue el trato humanizado, porque la verdad es que se perdió el trato humanizado en la Caja. Y se entendía como que no solo somos números, somos vidas que proteger, y eso es la verdad. Para nadie es de alguna manera oculto lo que pasó la semana pasada en la Policlínica de Capira. La verdad que eso da una vergüenza, pero ese es el día a día de nuestra institución. Ese es el día a día del quehacer cotidiano de la Caja, tratar de mover corazones, 35.600 corazones, acostumbrados a pensar hacia adentro y no hacia su razón de ser, porque los 2 años, ¿sí?, de permanencia en la Caja automáticamente te dan derecho indefinido a estar allí. Y en vez de ser un premio a la excelencia, esa permanencia, al buen trato con los asegurados, pues era un derecho para hacer lo que a ti te daba la gana. Entonces, al final, pues vemos una cantidad de 20 y pico de principios que los pueden leer en la ley, todos muy útiles. Esperemos que estos principios de aquí en adelante normen la actuación de la Junta Directiva y normen la actuación de la Dirección General hacia crear políticas mucho más sanas para beneficio de los asegurados. En general, la gobernanza de la Caja del Seguro Social cuenta con una gestión bastante robusta que ahora debe basarse en esos principios y generar todos sus nuevos criterios de actuación. Tanto la Junta Directiva, que es la encargada de la estrategia y política, como la Dirección General encargada de la representación de la institución y la ejecución a través de esas normas de gobierno que están realmente definidas en lo siguiente. Se definen normas de buen gobierno que no estaban definidas anteriormente y que la Caja de aquí en adelante todo lo tiene que pasar por este tamiz. Transparencia y rendición de cuentas. Hoy todo mundo debe estar recibiendo cada trimestre información financiera y de todo tipo en la Caja del Seguro Social. Tiene que haber participación, el asegurado, los trabajadores tienen que tener voz dentro de, efectivamente, estas normas, trabajadores, empleadores y gobierno. Toda la gestión tiene que ser siempre tendiente a medir la sostenibilidad en todo momento y no nada más solo para el programa de invalidez, vejez y muerte, no nada más para el programa de salud, riesgos profesionales y cualquier otro beneficio pagado tiene que poderse pagar. Equidad y justicia social debe ser uno de los principios en donde no hay acepción de personas y debe haber una protección de los grupos vulnerables a través de una distribución de los recursos y se tiene que trabajar de forma eficiente optimizando los recursos en materia de salud y pensiones. Esos son nuevos principios con los cuales todos los reglamentos van a ser definidos. Importante que cambie en términos de la gobernanza. Los órganos de gobierno, la Junta Directiva, ahora es un ente responsable de estrategia y supervisión, como se hace a nivel privado, que aprueba políticas clave para el funcionamiento de la Caja, pero no cogobierna. Hay pena de separación de cargo si cada parte de esta ecuación, Dirección General toma roles que le corresponden a la directiva
o la directiva toma roles que le corresponden a la operación. Imagínense, porque esto era pan nuestro de cada día en el pasado. Y por eso la institución no echaba para adelante. Facilita una composición equilibrada con educación, principalmente eso. Antes la educación no era importante. Para los futuros de la seguridad social se requiere gente educada y con experiencia, porque estamos hablando de una entidad técnica mayormente, una compañía de seguros a otro nivel, de salud, seguros de vida, de rentas, de seguros de salud y de seguros de workers' compensation o de accidentes de trabajo. Eso es importante y tenemos que tener gente capaz para hacerlo. Eso es lo que dice la ley, para poder tomar decisiones rápidamente en conjunto y no dejar esperando a los asegurados en un proceso cíclico de no toma de decisiones, sino en un proceso que vea la visión y la misión en donde el asegurado sea el centro de esos resultados. La ley propone no burocracia a través de la no intervención gremial, ¿sí?, que cree conflicto de interés. Ya los representantes del CONEP, dentro de la junta directiva, por ejemplo, ya una vez nombrados, los liberan y se liberan de su gremio. Ni siquiera información pueden traer para acá adentro. Eso es importante, porque eso es conflicto de interés a nivel de todos, de tal manera que van a servir al país sentándose allí con sus mejores elementos, siempre viendo, por supuesto, los tres pilares: trabajador, patrono y gobierno. Esa junta directiva es soberana y es responsable de respaldar las decisiones más importantes en favor de los asegurados, no en favor de los gremios, ¿sí? Eso queda claro en la ley. No está tampoco intervenida por terceros de ninguna clase. La junta directiva antes, para poder definir políticas, tenía que pasar por 27, ¿sí?, sindicatos que tiene la caja. Para aprobar un manual de recursos humanos, decía la ley desde hace 20 años que tenías que tener la aprobación de todos los gremios sindicales. Nunca se iba a aprobar nada porque los gremios sindicales, si le llevaban una coma que no le gustaba, no la aprobaban y por lo tanto la junta directiva no la aprobaba. Ya la junta directiva es soberana, eso se eliminó y un servidor lo peleó muchísimo. Ahora ya no hay excusa de que no le podemos dar al asegurado lo mejor que le espera de nosotros, porque ya no tenemos estos frenos. Y rinde cuentas, informa a los asegurados y supervisa las acciones de la Dirección General. La rendición de cuentas viene bajando, como yo explico, de arriba a abajo, desde la Junta Directiva, Dirección General, y va bajando para que todo el mundo se alinee a los conceptos de visión y misión de la caja. La Dirección General, pues, es la responsable de la operación y de implementar políticas que define la Junta Directiva, debe de estar administrando eficientemente y velando por la correcta gestión del patrimonio de la institución y asegurando la disposición adecuada de los fondos y la ejecución correcta de su presupuesto. Juega un papel fundamental en la planificación a largo plazo y a través de una mejora continua en todos los procesos de innovación y tecnología debe garantizar que estos respondan a los beneficios del asegurado. Tiene un rol esencial en detectar y corregir todas las irregularidades y presentárselas a la Junta Directiva, lo que reforzará siempre la confianza de la población y debe proporcionar máxima transparencia y confianza en la entrega de sus servicios. Y tiene que ser un ejemplo de la rendición de cuentas sobre su actuación. En general, debe haber una sinergia profunda, ¿sí?, entre la Junta Directiva y la Dirección General para trabajar de manera conjunta y asegurar una administración efectiva para la caja. Compromiso con los asegurados, ambas instancias deben mantener un enfoque centrado en los mismos, en sus derechos y sus necesidades, y tiene que desarrollar un sistema social de seguridad a través de nuevos reglamentos con buena gobernanza, lo cual es fundamental para fortalecer hoy un sistema de salud y de seguridad social del país bastante quebrantado. En general, los desafíos de implementación de esa gobernanza están, por supuesto, en lograr esa transparencia y rendición de cuentas que puede obstaculizar la efectividad de la ley, porque mientras más transparencia y más rendición de cuentas, más tomamos, ¿sí?, tiempo en tomar decisiones. Así que llegar a ese balance va a costar en los primeros meses, pero una vez agarrado el carrito, seguramente vamos a poder tener una caja mucho más sólida,
fortalecer los mecanismos de control interno y auditoría para asegurar un seguimiento efectivo de la gestión, yo creo que es otro de los desafíos, y promover la participación ciudadana sin que eso también frene la operación y de los asegurados en seguimiento de la gestión de la caja. Si se fijan, todos los asegurados ahora te filman y se han convertido en unos garantes de esto. Después del tema de Capira, al día siguiente tuve como 3 casos más, porque ya todo el mundo está y me pasa esto y se lo mandan al director. Y quieren ver el escarnio público, ¿no? Eso no va a poder pasar. El director general y la dirección general de la caja tiene que tratar a todo el mundo por igual. Yo no puedo de alguna manera decir que voy a votar a una persona y voy a filmar con su cajetita que se va de la caja. Eso no puede ser. Pero la gente eso es lo que quiere ver sangre, ¿sí? Eso no va a pasar. Lo que va a haber es una ejecución sobre todas esas políticas en donde se pone en primer lugar al asegurado, pero principalmente cuidando la dignidad de todos los que están en el proceso. El desarrollo de un nuevo reglamento para directrices de inversión fue otro de los puntos importantes que se logró con esta ley. Primero, decir que no se privatizan los fondos, por supuesto, nunca se han privatizado y seguirán en la Caja del Seguro Social, simplemente que hay una mejor gestión profesional de inversiones y riesgo y el portafolio se va a ahora administrar basado en óptimo rendimiento, seguridad, rendición de cuentas y de diversificación que toma todos estos factores que ahora están allí. Uno de ellos, muy comentado, los benditos administradores de riesgo, que hasta el 10%, perdón, administradores de fondos, que hasta el 10% pues se pueden colocar como hoy, que se colocan a través de estas entidades para buscar un mejor retorno siempre y cuando pues, se haga en un acto público debidamente, ¿sí? De acuerdo a las leyes correspondientes, que la Ley 22 es la que lo regula. Los aspectos técnicos de esta implementación, básicamente podemos decir que la implementación de la ley debe ir acompañada de un conjunto de reglamentos específicos que detallan cómo se deben aplicar todas estas nuevas disposiciones. La Junta Directiva, junto con la Dirección General, va a estar analizando esos primeros reglamentos en las semanas que vienen, viendo y priorizando lo más importante, de lo más importante a lo menos importante claramente. Va a haber un proceso de capacitación con programas continuos para la formación del personal acerca de estas nuevas regulaciones y prácticas a nivel nacional para que todo nuestro personal esté muy claro de la ley. Por ahí me encontraba, es que a mí nadie me ha de alguna manera explicado cómo voy a hacer el cálculo de las pensiones. Nosotros realmente teníamos mucha claridad hasta que se aprobó la ley y ahora lo que estamos promoviendo es que todo quede digitalizado con programas que lo hagan para que no esté justamente a la sazón de lo que alguien opina o no opina, sino que sea el sistema el que dé la respuesta. Inversión en tecnología es algo que hay que hacer. La caja misma reconoce y la propia ley que hay necesidad de fortalecer los sistemas informáticos y de gestión para mejorar la eficiencia en la atención al asegurado. Se desarrollarán los nuevos reglamentos de recursos humanos con protocolos de atención administrativo, atención en salud, incorporando los manuales de cargo, procesos de seguimiento de calidad por medio de cámaras y encuestas. Ya verán en todas las 72 unidades un sistema de cámaras cerrados en cada punto de servicio, encuestadoras en cada punto de servicio, que servirá para ir midiendo cómo cambiamos. No queremos vuelta que nosotros digamos lo que estamos haciendo, sino que sea el asegurado el que lo diga y que podamos medir estadísticamente esa tendencia. Es un vicio que tengo a contar y hacer estadística y bueno, lo vamos a poner en práctica. Y obviamente los reglamentos de desvinculación de personal, que ahora la ley nos obliga a hacerlo y si se nos olvida, nos dice que tenemos un problema porque estamos violando la ley. En general, ¿cuáles son las tareas? Digo, hay muchas más que mi equipo ha puesto, simplemente para decirles que luego de la promulgación de la ley nos hemos puesto lo que se llaman los quick wins, ¿no? ¿Cuál es el 20% de las tareas este año que nos lograrían el 80% de impacto al público? Tener, pues por supuesto, nuestros estados de cuenta del sistema mixto y los cálculos comparativos de pensiones. Eso es un must, lo tenemos que tener en poco. Las citas médicas y exámenes especiales en línea con la receta electrónica, eso nos los está pidiendo a gritos la población y una vez que tú resuelvas eso,
realmente tienes un alivio enorme para poder hacer cosas que efectivamente nos permitan garantizar un futuro en materia de salud. La medición y el control de la calidad en la atención de las citas médicas, controlar que cada profesional de la salud haga el trabajo que tiene que hacer en la jornada que se le está pagando para ello. Un abastecimiento óptimo de insumos y medicamentos con un inventario permanente, visible al asegurado. Esto en poco va a estar. Cada asegurado va a saber dónde están todas las aspirinas de la Caja del Seguro Social, en qué unidad y en dónde puede pasar a buscarla. Y obviamente trabajar por ahí mismo los temas de logística, porque puedes estar abastecido, pero la farmacia a la que fuiste no tiene el medicamento. ¿Por qué? Porque del depósito no lo llevaron. Y ese día agarró rabia el paciente. Entonces, todo eso lo tenemos que tener mucho más mapeado a través de sistemas que incluso nos han visto los organismos internacionales como Naciones Unidas de manera gratuita. Aires acondicionados, elevadores y baños en términos de infraestructura va a ser una verdadera gestión en estos 6, 7 meses para poder ir medio adecuando las unidades. Tenemos casi todos los aires acondicionados dando problemas en todas las unidades ejecutoras. Tenemos problemas enormes, solo en el complejo 22 elevadores sin funcionar, imagínense ustedes. Entonces eso hay que arreglarlo. Los trámites de afiliación para ustedes, patronos, planillas y prestaciones económicas en los próximos meses, todo en línea, con pago en línea, para que ya no tengan que ir y venir. Efectivamente, eso va a ser una realidad para ustedes. Y por supuesto, el cobro efectivo en la mora de la cuota obrero patronal, que ya está dando muy buenos resultados, todo lo que estamos haciendo. Yo creo que si hablo de oportunidades de mejora en la ley, ¿qué quedó fuera? Yo creo que los procesos de comunicación institucional y con los asegurados efectivamente tienen que estar o debían haber estado mucho más detallados en la ley en términos de todo lo que es integridad y transparencia. Tienen que haber procedimientos claros en contra de la corrupción a todo nivel de la organización. La ley habla de corrupción del director general nada más, pero no habla de la corrupción a nivel de todo el staff, el establishment de la propia caja. Yo creo que eso, la ley pues lo dejó por fuera y tenía que haber desarrollado un poquito más para, obviamente, producir reglamentos mucho más específicos, pero bueno, se puede mandar al reglamento de personal de recursos humanos. Las estrategias para mejorar la comunicación y la retroalimentación constante a los asegurados y ese servicio de calidad también debía estar un poquito más regulado en la ley, porque pues no nada más es el respeto al asegurado. Quiero decirles que el asegurado está tan acostumbrado al maltrato que ya entonces viene con 2 piedras en la mano y también maltrata. Entonces, este es un proceso de educación no nada más a nuestra gente, sino también al asegurado que tenga fe de que va a ser atendido, pero ya llega maltratando y entonces la reacción de la gente indudablemente va por el lado contrario. Entonces hay que amalgamar en la ley estas cosas, hay que permitir temas legales en donde la persona efectivamente firme protocolos, en donde él permita que lo filmen para poder dirimir todos estos temas de atención. Eso se quedó por fuera. Y en términos de participación hay que articular de manera más efectiva esa voz en los procesos de toma de decisiones. En una parte de la ley dice que los asegurados van a ser parte, pero nunca fueron parte de la junta directiva. Entonces hay que darle una posición dentro del organigrama, se está buscando el cómo en la parte de salud darle esa integración a ciertos comités que ya la ley dispone. También la ley no habló de los incentivos para el ahorro, para el retiro. Yo creo que debían haber, por supuesto, más incentivos fiscales, más programas de educación financiera y cómo se acceden a esos beneficios fiscales para fomentar el ahorro y la previsión de ese mismo para tener una mejor pensión individual al retiro. Eso debió haberse tocado de una manera mucho más clara en la ley. No hablamos de la capacitación continua para las empresas y los trabajadores. Debían haber esos programas continuos y por lo menos eso estar establecido en la ley. Y los sistemas eficientes y reevaluación financiera en materia de salud yo creo que son importantes, porque se habla de una coordinación MINSA-Caja y como ya he explicado, porque si el MINSA atiende al 30% de la población con el mismo presupuesto de la Caja que atiende al 70%, si integras los dos presupuestos, efectivamente eso debe de alcanzar. Pero esa integración y coordinación, como sabemos, puede ser técnicamente viable justamente, valga la redundancia, desde el punto de vista técnico, pero la pregunta es desde el punto de vista de los reinos. Ya sabemos de qué reino, esa es la parte más compleja. Entonces, va a pasar que quizás
podemos lograr esa coordinación bastante avanzada, el señor Abadía y todo el equipo de la Caja y todo el equipo del MINSA en este periodo, pero cuidado, y todavía hay que ver un periodo más, pero los fondos, como ya hemos planteado, se van a acabar al final de este periodo en la Caja del Seguro Social y las reservas del sistema de salud habiéndose agotado y habiendo incorporado nuevos servicios, nuevos hospitales. El Amador Guerrero, que es un monstruo después de la Ciudad de la Salud, es uno de los hospitales que va a ser insignia. El nivel de gasto que va a tener ese hospital es inconcebible. Las nuevas policlínicas hasta que están a punto de abrir no estaban en presupuesto y con el 8,5% no alcanza. Esa es la realidad. Entonces, claro, vamos a demostrar que somos óptimos en el uso de los recursos, pero la optimalidad llega hasta donde llega, señores. Hay que contratar médicos, hay que contratar enfermeras. Le decía yo al doctor John, que me acompaña aquí, y que cada vez que me manda 10 médicos, 20 médicos, yo tiemblo, porque no tengo plata para pagarle a los médicos. Y es una diarrea todos los días de dinero que se va en turnos y en más médicos y en más. Y se necesitan. ¿Y qué hacemos? Necesitamos dinero. Entonces, este tipo de cosas en la ley se habían puesto. ¿Cómo cobrarle a los beneficiarios que hoy no se les cobra? Hacerlo como hace el Ministerio de Salud. Y la verdad es que se fue de la ley y ahora hay que retrotraerlo. Esto había que hablarlo. La verdad es que los retos que tenemos por delante, yo creo que son importantes. Tenemos que entender algo. La verdad es que al pueblo ya no le importa si el documento de la reforma tiene 80 páginas o si fue aprobado por unanimidad. El pueblo quiere su cita médica, vuelvo a repetir, y que no sea para el año en que Elon Musk ya vive en Marte, ¿no? Y tiene razón el pueblo, ¿sí? Así que hay que mostrar qué pasos, ¿sí?, dio la reforma, qué falta para que se sienta en la atención diaria y qué decisiones hay que tomar antes de que esa esperanza que han puesto en esta nueva gestión venza por fecha. Es para el equipo un reto grande y para este servidor. Los retos por delante que tenemos son fortalecer la medicina preventiva y el acceso a todos los servicios de salud para todos los asegurados, la inversión en tecnología y capital humano, eso cuesta mucha plata, y modernizar los sistemas, procesos, incorporando inteligencia artificial, robótica y tecnología médica nueva, también es más plata, todo en salud es más y más dinero. Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y humanas de los funcionarios de la institución es también muy importante. Estimular la participación del recurso humano en el desarrollo e implantación de las políticas destinadas a hacer más eficiente la institución para brindar un mejor servicio es un reto importante. Y como conclusión, para terminar y abrir justamente el proceso de preguntas y respuestas para que mi equipo y yo podamos contestar, la nueva Ley 462 apunta a corregir debilidades y fallas de la Ley 51. Obviamente el financiamiento de las pensiones, la gobernanza, la calidad de la atención médica, sostenibilidad, priorizando al asegurado, es realmente ese corazón de la reforma. Crea espacios para fortalecer la contribución de sus agremiados y la mejora de sus recursos técnicos y humanos, y focaliza todos los esfuerzos de su gobierno en el ejercicio de sus funciones, abre espacios para temas sensitivos no resueltos y que estos puedan ser abordados con la dedicación requerida y proveer el marco financiero mínimo para que la institución pueda ser sostenible a largo plazo y hacer de la seguridad social lo que todos queremos, ¿no? Yo con esto termino mi presentación y